Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te transmitimos desde la cabina de Voces Online Radio aquí en la ciudad de Monterrey, la calle de Platón Sánchez, 321 al norte. Estamos por vía de internet, en vivo en Facebook, tanto en la página de Entre Amigos, como en la página de Voces Online Radio, y se está grabando para ser transmitido en el canal de YouTube de Dr. Córdoba Entre Amigos, donde te voy a invitar que nos des un like para que nos sigas y estés en todos nuestros programas de mucho interés. Comentaba yo que tenemos un programa en el cual la información es muy relevante, con temas de la actualidad y en momentos en los cuales tenemos que tener el conocimiento de lo que nos está pasando y cómo podemos auxiliarnos. Es por eso que hoy tengo al doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez. Él es ginecólogo y tiene una subespecialidad de medicina materno-fetal. Es egresado de la Universidad de San Luis Potosí, termina su carrera en el 99 y tiene estudios de posgrado aquí en la ciudad de Monterrey, en el Hospital de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ignacio Morones Prieto. Hace perinatología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y hace la formación de una que es cirugía fetal, unidad de medicina materno-fetal. Esto lo origina en el Hospital Universitario y en el Hospital Materno Infantil de Vall-d'Hebron, en Barcelona, España. Cursa este posgrado del 2007 al 2009 en Barcelona. Él es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Materno-Fetal, es certificado por el Fetal Medicine Foundation, que es el encargado de hacer todos esos estudios, miembro internacional de la Sociedad de Ultrasonido y Obstetricia en Ginecología, profesor adjunto del Servicio de Ginecología y coordinador de la medicina materno-fetal y cirugía fetal en el Hospital Universitario de Nuevo León. Miembro y coordinador de cirugía fetal en Fetale, Centro de Diagnóstico y Terapia Fetal. Actualmente se incorpora a ser maestro en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el área de medicina. Es un honor tenerlo aquí, muchas gracias. Hoy vamos a tocar un tema muy relevante que es embarazo gemelar. Así es, doctor. Gracias por estar aquí, Edgar. Muy amable. No, doctor, pues antes que nada también agradecerle su invitación otra vez. Yo creo que ya es la segunda vez que estamos contigo por con aquí, estos temas. Y agradecerle, muchas gracias por su invitación. Y aquí estamos para que la gente conozca, como usted dice, algo, un tema importante que creo yo que es para que hagan sus preguntas, ¿no? Qué bueno que cuando estuvimos hablando me tocaste este tema, porque normalmente la mujer, cuando empieza su vida, empieza a pensar que puede ser mamá. Sí. Se le atraviesa la idea por la cabecita la idea de ser mamá de unos gemelos. Es correcto. O de unos triates, ¿sí? En algunas ocasiones llegan al consultorio y ellos dicen: doctor, yo quisiera tener gemelos. Sin saber todo el proceso que hay que tener, todas las complicaciones que se pueden presentar, toda la vigilancia que se tiene que tener. ¿Cuál sería esta frecuencia de embarazo gemelar? Bueno, yo creo que la frecuencia de los embarazos gemelares uno pudiese decir que es poca, pero realmente a nivel mundial estamos entre el 3.3%. Es decir, 3% de los nacidos vivos van a ser embarazos gemelares. Y si lo hacemos aquí en nuestro país, porque luego decimos qué tan frecuente es aquí, ¿verdad? Eso es a nivel mundial, pero aquí a nivel nacional podemos decir que más o menos anda entre el 3 y el 5%. En las instituciones donde nosotros trabajamos
Por ejemplo, el año pasado andaba en 9.5 de cada 1000 nacidos vivos. O sea, es una patología alta. La vamos a ver con frecuencia. Y como usted dice, muchas de nuestras pacientes piensan que es bonito tener un embarazo gemelar. La verdad es que es muy padre tener embarazo gemelar o embarazo múltiple o de alto orden fetal, como le dicen mucha gente, cuando son más de 3 o 4 en un mismo embarazo. Pero tiene sus complicaciones que yo creo que las vamos a tocar en el transcurso de la charla, pero lo vemos de manera frecuente. Yo creo que la importancia es esa, que tenemos una patología que es común, no es tan rara, pues. Para que entienda la gente, ¿cómo se sucede un embarazo gemelar a la hora de la fecundación? Buena pregunta, Víctor. La idea es, tenemos dos tipos de embarazos gemelares, pues, los monocigotos o los dicigotos. ¿Qué significa eso? Es un embarazo dicigoto, que es lo más frecuente, es cuando dos espermatozoides fecundan dos óvulos y al mismo tiempo, obviamente, y se dan dos embriones, dos fetos y pues dos niños, ¿no? ¿Puede haber una ovulación doble en una mujer de forma espontánea? Puede haber una ovulación doble, exactamente, que precisamente esta es la manera más común. Normalmente puede haber una ovulación, pero a lo mejor en este porcentaje de 2-3%, a lo mejor hasta un 5% puede haber una ovulación doble. Y cuando esos espermatozoides invaden o atraviesan a estos dos óvulos o fecundan estos dos óvulos, tendremos un embarazo gemelar. Y cada embarazo, esos serán los dicigotos. Y cada embarazo o cada bebé tendrá su bolsa y su placenta, que es algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Y el otro tipo, que es a lo mejor no tan frecuente, pero es que a lo mejor nos da un poco más de complicaciones, es cuando un óvulo se introduce un espermatozoide y durante esa división se divide de manera diferente a lo que normalmente se puede dividir en el transcurso de la fecundación, ¿no? Entonces, si se divide esta mórula antes del tercer día, tendremos dos bolsas, dos placentas. Si se divide después del tercer día, tendremos una placenta y dos bolsas. Y si se divide después del séptimo o octavo día, tendremos una sola placenta y una sola bolsa. Si desafortunadamente después se divide después del 13º día, pues tendremos los gemelos siameses, los que están unidos por alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Qué interesante esto, ¿no? Para que la mujer, en su concepto de querer ser madre alguna vez, tenga conciencia de que puede suceder todo esto de la división celular. Así es. Y pues que pudiera presentarse alguna complicación. Es correcto. Ahora, factores de riesgo en un embarazo gemelar. Factores de riesgo, creo que los embarazos tienen sus factores de riesgo, nosotros los conocemos de antemano, algunos son constantes, los monocigotos son constantes, o sea, esos se van a presentar de manera rutinaria durante el transcurso de todas las épocas, pero sí hay factores de riesgos que nos pueden desencadenar que se hagan más frecuentes embarazos gemelares. La raza, por ejemplo, es una. Tendremos, por ejemplo, es más común ver embarazos gemelares en la raza negra que en la raza asiática. Más o menos el porcentaje de casi de 5-1, ¿me explico? Los otros factores pueden ser la edad materna, edades avanzadas, nos condicionan obviamente mayor número de embarazos gemelares. Y lo que más nos puede afectar para aumentar la incidencia son las técnicas de fertilización o las técnicas de inseminación, las técnicas de fertilidad, ¿no? Que usamos nosotros mismos como obstetras o ginecobstetras o los expertos que son los biólogos de la reproducción, pueden aumentar el número de embarazos, la tasa de número de embarazos gemelares al momento de dar tratamientos de fecundación o de infertilidad. Aunque en eso ya hay ciertas indicaciones y ciertos requisitos para poder hacer una transferencia de gametos. Antes era poner 5, 6, 8 y a ver cuántos quedan. Para que pegaran 2 o 3. Sí, y ahora no. Ahora es ya limitado. Sí, afortunadamente en los últimos años nuestros compañeros biólogos de la reproducción tienen ciertos parámetros para poder fecundar
o darle el tratamiento a nuestros pacientes. ¿Hacer una transferencia de gametos? Una transferencia de gametos y no pueden poner más de 3, ¿me explico? Así Entonces, es. Antes, como usted decía, a lo mejor ponían 5 para que quedaran mínimo 2, 3 y que se fecundaran, y entonces teníamos los embarazos de alto orden fetal, de más de 3. Sí, y yo tengo conocidos, un familiar, que son 6. Un amigo de la facultad que fue de los primeros que comenzó a hacer técnicas de reproducción con su pareja, y son 5, 4 hombres y una mujer. Vive en Estados Unidos, pone la foto y dices, oye, ya tenemos, dices tú, qué bárbaro, ¿no? 5, y así demás cosas, y afortunadamente ya, ahora está esto limitado. Así es. ¿Qué clasificación entonces estaríamos dando? Bueno, yo creo que lo más importante que deben saber nuestras pacientes y los médicos que se dedican al control prenatal es ver, clasificarlo con el número de placentas y el número de bolsas. Eso yo creo que nos va a dar la pauta para nosotros como obstetras llevar un mejor control prenatal. Sí, adelante. Entonces lo podemos dividir, la clasificación más es en bicoriales y monocoriales. Es es una placenta o 2 placentas. Yo creo que a partir de ahí es la pauta para el control prenatal. Claro, podemos dividir si es una sola bolsa o 2 bolsas, monoamniótico, biamniótico, pero el principal yo creo que es el saber cuántos números de placentas tenemos, o sea, 1 o 2. En el embarazo gemelar, si son triples, pues también podemos tener 2 placentas, una que comparten y el otro gemelar que no tiene una placenta sola. Y el número de bolsas. A partir de ahí, esa es la mejor clasificación y todos deberíamos de saber cuántas bolsas y cuántas placentas tienen nuestros embarazos múltiples. ¿Qué importancia tiene esto para que una mujer lo conozca? La importancia que tiene es por el número de complicaciones que puede tener cada uno de los dos. Es decir, las gestaciones que tienen una sola placenta se nos van a complicar más. O sea, vamos a tener más complicaciones fetales. A lo mejor podemos hablar de las mismas complicaciones maternas, pero las complicaciones fetales se van a disparar casi 5 veces más contra las pacientes que tienen embarazos gemelares con 2 placentas. Las causas más comunes pudiesen ser bajo peso en complicaciones fetales y algunas otras más raras en las que se comparten una sola placenta, como que se pasan sangre de uno a otro, la transfusión fetal, restricción selectiva o incluso algunas como anemia policitemia, que son raras, pero que se verán entre el 15% de las gestaciones monocoriales, que tampoco estaría tan raro, entonces hay que estarlas vigilando. Fíjate, qué importante que digas esto. Ahora, nos trasladamos tantito. La mujer mexicana, pues tiene ciertos riesgos. Uno, mala alimentación, son pacientes que traen anemia, muchas de ellas, traen una edad. Ahorita se está postergando mucho el embarazo por el empoderamiento y la profesionalización de la mujer, entonces aumenta su edad. Es correcto. La mujer debe tener un control prenatal. ¿Cómo sería un control prenatal de estas mujeres con un embarazo gemelar? Bueno, el control prenatal de un embarazo gemelar es muy similar al del embarazo único. Lo que lo pudiese modificar es el número de veces que yo tengo que revisar a mi paciente también por ultrasonido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un control prenatal de una paciente no dejaremos de hacer toma de presión, peso, talla. Eso es importantísimo porque después las mamás también pueden pensar que el control es el puro ultrasonido y estamos de acuerdo que no. Entonces, aparte del control mensual que vemos en nuestra consulta y toma de presión, los laboratorios de rutina, etcétera, las gestaciones que tienen 2 placentas van a ser una ecografía en primer trimestre, otra ecografía en segundo trimestre, a las 20-24, y luego hay que verlas cada 4 semanas para medir a los bebés, a ambos, porque es cuando más se nos pueden quedar los embarazos gemelares, que tienen 2 placentas. Y el contrario, los embarazos gemelares que tienen una sola placenta, ese control o esa vigilancia es ecografía de primer trimestre, 11-14, ecografía de la semana 16, o sea, un mes después, y a partir de ahí, cada 15 días. Cada 15 días para estar vigilando cantidad de líquido, crecimiento y flujos de sangre. Entonces, el control del embarazo gemelar con una sola placenta sí debe de ser llevado por un
médico que sepa realizar un control adecuado y hacer vigilancia con Doppler. Hacer vigilancia con un sistema del ultrasonido que se llama Doppler. Así es. Que va a medir la pulsatilidad de los vasos sanguíneos, el flujo que se está teniendo en la placenta, en los cordones fetales de los bebés. ¿Cómo le está llegando ese río sanguíneo a los bebés? Así es correcto. Sí, ¿verdad? Es correcto. Ahora, si ya se tiene este control, ¿qué complicaciones se me pueden presentar aquí y cómo lo resuelven ustedes? Bueno, esa es creo que la pregunta más difícil. Si no pasa nada en el 85% de las veces, ya dijimos, pues llegaremos a término. Pero si durante el transcurso de ese control nosotros lo que tenemos que estar vigilando es que no haya un crecimiento discordante entre un gemelo y otro. Cuando hay una diferencia de más del 25% entre un gemelo y otro, hay que parar las antenas. Fíjate, te interrumpo tantito, porque yo creo que muchas de las gentes ha tenido en alguna ocasión conocimiento, si no es que ellos lo han pasado o alguien cercano lo ha tenido. Dices tú, hay una discordancia del 25%, bebé fantasma. Se presenta esto, ¿no? Sí, ¿Esto sí. es causa de...? Puede ser causa de que de repente crecen en el primer trimestre, los ven y luego ya no lo veamos. Y esto se presenta, esto es una complicación. Esa es una complicación de los embarazos, tanto de los bicoriales como de los monocoriales, o gemelo evanescente, como le pueden llamar, ¿no? O sea que desafortunadamente el crecimiento o el flujo no llegó de manera adecuada y deja de latir la frecuencia, y el otro gemelo crece sin ningún problema. O sea, tú ya estás dando la explicación médica. El flujo sanguíneo no llega adecuadamente al otro bebé. Al otro bebé. Sí, porque la gente se pregunta, va a decir, bueno, ¿y por qué me sucedió esto? Entonces tú ya estás dando una explicación. Es correcto. El flujo sanguíneo no llega al otro embarazo, al otro producto, y es por eso que ya no se presenta. Hablabas de un 25% de discordancia entre los bebés. Sí. Cuando yo debo de estar midiendo a mis embarazos, a mis dos gemelos, y más o menos deben de ir acordes. O sea, a lo mejor nunca vamos a tener gemelos del mismo peso, idénticos, pero una diferencia de más del 25% nos dice que ese gemelo se está quedando un poco rezagado, pues. O cuando medimos el abdomen, hay nuevos criterios, y yo mido el abdomen de uno de los dos gemelos y está por debajo del percentil 3, porque ya tenemos tablas, usted sabe que tenemos tablas para los fetos dependiendo de la edad gestacional, y si está por debajo del percentil 3, sabemos de mano, es el criterio único que decimos que este bebé tiene una restricción de crecimiento fetal, o sea que se está quedando chiquito, pues. Uh-huh. Y hay que tomarlo y hay que ponerlo más atención, y hay que estarlo viendo con flujometría o vigilando con los flujos que hemos estado comentando cada semana, muy probablemente. Porque muy seguramente esos gemelos los vamos a tener que sacar antes del término, pero la vigilancia se va a hacer más estrecha. En lugar de a lo mejor cada 2 semanas, cada semana, y dependiendo de eso, decidiremos nosotros cuando se alteren mucho los flujos, cuándo interrumpir el embarazo. ¿Hay manera de hacer cirugía para corregir esto? Sí. Sí, cuando los gemelos tienen una restricción muy severa y que tienen una sola placenta, podemos nosotros dividir la placenta para que no afecte al otro gemelo, porque desafortunadamente cuando comparten placenta, un gemelo puede tener comunicación con el otro, y si le va mal a un gemelo por mala flujo, el otro también puede tener un mal desempeño, ¿me explico? O empezar a tener disminución del crecimiento. Es por eso que es importante ver esta situación de cómo están los dos gemelos y cómo está el crecimiento, que vayan a la par, etcétera. Es correcto. O sea, siempre que tengamos un control del ultrasonido, tenemos que tener un crecimiento adecuado, líquido normal y flujos normales. En los embarazos que no comparten placenta, que cada quien tiene su placenta y su membrana, es tan importante, pero se comportan de una manera muy diferente. Ahí sí no le afecta lo que le está pasando a un gemelo, al otro, porque tienen cada quien su placenta. El problema más grave es cuando comparten placenta. Y cuando le pasa mucha sangre de un gemelo a otro, porque pueden estas comunicaciones ser grandes y ser un desequilibrio importante, entonces también podemos actuar en pro a estos gemelos, ¿me explico? Dividiendo la placenta. Afortunadamente, en estos gemelos es del 10 al 15%, tampoco es tan común,
la mayoría de nuestros gemelos que comparten placenta tendremos todo sin problemas en el 80-85%. Fíjate, en medicina decimos edad gestacional, Sí. o podemos decir semanas, pero en el ambiente del pueblo, de nuestra ciudad, de nuestros pacientes, de la población, se lleva como meses. ¿A los cuántos meses tendría que estar vigilándose este embarazo para que no se presenten estas complicaciones? Lo voy a repetir, doctor Córdoba. Es primer trimestre, o sea, en los primeros 3 meses, por lo menos un ultrasonido. O sea, dentro de los 2 o 3 primeros meses de un embarazo. De un embarazo. Y luego, en el 5.º mes, hay que hacerle otro ultrasonido importante. Y luego, los embarazos que tienen, ya con estos 2 ultrasonidos, yo ya sé si tienen una placenta o 2. Y si tiene 2 placentas, lo ideal es que se haga 1 por mes, o sea, al 6º, al 7º, al 8º mes. Sí, porque así ya la gente está entendiendo y ya nos estamos explicando de decir, dentro de los 2 o 3 primeros meses, tú te tienes que revisar. Es correcto. Y al 5.º mes, que tú piensas que es tu 5.º mes de embarazo, tienes que estar ya en revisión. Otra vez, así es. Y luego ya después, al 6º, al 7º, 8º, al 9º mes, vas a salir. Tiene que estar revisándose mensualmente, como usted dice. Porque para ellos son 9 meses, para nosotros son 10 meses, son 40 semanas, son 280 días. Es correcto. Entonces, es distinta la mecánica que llevamos nosotros de conteo y tenemos que expresárselo a un paciente para que ellos logren captar la información que queremos dar, ¿verdad? Es correcto. La diferencia va a ser en los embarazos, yo creo que como usted dice, para que nuestros pacientes lo capten, en los embarazos que tienen una sola placenta. Ahí desafortunadamente para ellos a lo mejor tendrá que ser 2 veces por mes, o sea, cada 15 días. Y este es, yo creo que algo que tiene que quedar muy claro, porque incluso hemos visto que incluso compañeros obstetras que saben que tienen un embarazo gemelar con una sola placenta, lo citan hasta el mes. Y ahí es donde se nos pueden presentar las complicaciones y se nos pueden pasar esas complicaciones o llegar tarde para poder ofrecerle algo. Se ofrece algo a esos productos, ¿no? Se les puede ofrecer algo, claro que sí. La terapia es una de las que hemos estado diciendo, la división de la placenta, tanto en la restricción de un gemelo como en la transfusión fetal. Pero si hay un gemelo tiene más sangre que el otro, podemos incluso transfundirlo. Pero por eso también es importante estar midiendo flujos de sangre en el cordón y en la cabeza del bebé. Fíjate todo lo que la gente está escuchando ahorita. O sea, un bebé puede tener anemia y ¿sí? Ustedes lo transfunden. Así es. Puede haber diferencia en el crecimiento y ustedes pueden hacer que se divida la placenta y se equilibre este flujo sanguíneo. Así es. ¿Sí? Puede haber algunas otras complicaciones y ustedes tienen la capacidad de diagnosticarlo y hacer intervenciones para salir. O sea, la gente que se dé cuenta que los bebés dentro de un embarazo gemelar pueden tener anemia. Es correcto, sí. Y el embarazo único también, pero en los embarazos gemelares se va a ver más frecuentemente. Pero estas complicaciones, aclararemos, es en las gestaciones que tienen una sola placenta, o sea, que comparten la placenta. En los embarazos gemelares que tienen su placenta separada, estos no se van a dar. Vamos avanzando en el embarazo y vamos llegando con éxito al final del embarazo. ¿Cómo se resuelve y a partir de qué semanas? Porque es una controversia de yo lo quiero para temprano y que vete para allá, etcétera, ¿no? ¿Cuándo es la información, cuándo es la indicación de hacer la intervención para resolver ese embarazo y la vía de nacimiento de los bebés? Yo creo que el consenso mundial ya no hay tanta controversia, ya no debería de tener tanta controversia, ¿no, doctor? Los embarazos que comparten placenta no deben de pasar más de las 36 semanas. O sea, las gestaciones monocoriales, 36 semanas es nuestro límite. O sea, a partir de ahí, ahorita yo creo que hay que decir por qué. Porque después de la semana 37, los embarazos gemelares que comparten placenta se comportarían como si fuese un embarazo de 41 o 42 semanas. O sea, un embarazo casi postérmino. Y hay más riesgo de mortalidad. Puede ser que no pase nada, pero la probabilidad aumenta casi 5 veces más, ¿me explico? Y los embarazos que tienen 2 placentas, nuestra tope de fecha para parto o cesárea serán 37 semanas. 37 semanas 37, 38 para poder tener a los gemelos sin ningún problema. Sin ningún problema. Y la vía de resolución sería una cesárea.
Depende. No siempre. No siempre, exactamente. Y ya más me faltaría decir los embarazos que tienen una placenta y una bolsa. Y ese es yo creo que el tema de más controversia. Dicen entre 32 y 34 semanas. Porque es muy común que haya enredo de cordón conforme avance la gestación. Entonces, en el 8º mes estaremos finalizando la gestación. En el 8º mes, a las 32 semanas. 32, 34, más tardar. No más. Porque tendremos mucho riesgo de mortalidad de ambos. Por un entrecruzamiento del cordón, porque no tienen más que una sola bolsa, entonces ese... Y los bebés están muy mueves, esa es la cosa, ¿no? Es que no es de repentino, como usted comenta, no, a veces por más flujos que hagamos y que esté todo normal, líquido normal, no nos vamos a dar cuenta. Cuando se apriete ese cordón, pudiese afectar a ambos. Tendríamos que estar todos los días vigilándolo, y eso es... El doctor Luis Antonio Torres Facundo te manda a saludar. Un saludo muy grande al doctor también. El doctor Guillermo Guerrero, un tema interesante y que has dado una muy buena explicación. Alma Contreras, siempre es un gusto escucharte y que tienes un excelente tema. Muchas gracias. Y hay una pregunta, Mayela Garza. Cuando el embarazo gemelar es por causa hereditaria, ¿hasta qué generación se da? Buena pregunta. Esa pregunta que siempre hacen las mamás. Sí. Es en la 2ª y 3ª generación. No es en la hija. Es hasta la 3ª generación. Que es lo que decíamos, los embarazos disigotos. La herencia es otro de los factores de riesgo. O sea, las mamás que han tenido embarazos gemelares, en su descendencia, sus nietas tendrán mayor probabilidad de tener embarazo gemelar. Las nietas, no las hijas. Es correcto. ¿Sí? Creo que respondí esa pregunta. Mujeres tendrán gemelos, más conocimiento para todos. Felicidades. Santiago Montaño nos manda felicitar. Y qué bueno que el tema para que la mujer tenga más conocimiento. Así es. Entonces, semanas de nacimiento, mándeme. Decíamos las cesáreas, ¿no? Sí. Parto cesárea. Yo creo que los embarazos que comparten una bolsa y una placenta es igual a cesárea. Monocoriales, monoamnióticos, es cesárea. Una sola placenta, una sola bolsa, cesárea, y hay que intervenirlos tempranamente. Así es. Para que no haya complicaciones de los bebés y los dos bebés estén sanos. Es correcto. La tecnología ahora de pediatría y las grandes unidades de cuidados intensivos sacan muy bien a estos dos bebés adelante. Así es. Las pacientes o nuestras pacientes que tienen una placenta y 2 bolsas, igual que como las de una y una, dependerá de cómo está el primer gemelo. Si el primer gemelo viene de cabeza y el segundo también, pudiésemos ofrecerle un parto, pero si el primer gemelo no viene de cabeza, es igual a cesárea. Sí, porque se engatillan. Es correcto. Se pueden quedar barbilla con barbilla atravesados. Y se atoran, y es una emergencia que terminaremos en cesárea también. Sí, entonces, y una emergencia muy, muy drástica, porque puede haber ya después complicaciones sobre la madre. Así al es. Tratar de entrar muy rápido, sacar los dos bebés adelante. Es correcto. Entonces, en términos generales, dependerá la cesárea, el parto, si mis 12 productos están de cabeza y le pudiésemos dar la oportunidad de un parto. Y obviamente también quiero aclarar que el obstetra debe tener la experiencia de atender partos de embarazo gemelar, y también les debe de comentar a nuestros pacientes de que pudiésemos iniciar en un parto y que el primer gemelo nazca por parto, pero si el segundo se gira o se atraviesa, porque puede suceder, tendremos que sacarlo por vía abdominal, por vía cesárea. Entonces sí. siempre tendremos que atender un parto de un embarazo gemelar cerca, o tener lista la sala de quirófano, porque pudiese pasar. Entonces incluso es uno de los requisitos de la atención de un parto gemelar. Si yo atiendo un parto gemelar, debo tener disponible una sala de quirófano. Claro, muchas veces la sala de parto se me puede convertir en una sala quirúrgica, pero no siempre. Ya tenemos las LPRM en algunos lugares donde puede ser que no sea tan fácil. Sí, LPR es labor, parto y recuperación. Es para correcto. Que la gente, ¿qué dijo el doctor? Bueno, sí. Hay unas salas que normalmente se utilizan y la mayoría de la gente quiere volver a esto, que son las salas de LPR. Es correcto. Labor, parto y recuperación. Llego ahí tiene que haber una regadera, tiene que haber algo donde descansar,
tiene que haber unas barras en la pared para poder hacer ejercicio, podemos tener una pelota, Sí, hay varias cosas hay que varias. se tienen que tener ahí en esas salas de LPR, que son muy prácticas para las mujeres que pudieran tener un parto. Y ¿sí? que a las mamás les encantan, ¿no? Y Ah, aparte sí. porque un familiar puede estar ahí durante el transcurso del trabajo de parto. Sí, y ahora hablando de esto, pues han disminuido nuestras parteras a nivel Mundial. a nivel mundial, han bajado los niveles, las enfermeras parteras se han quedado atrasito. Se han quedado disminuidas, pero afortunadamente tenemos aquí en México y aquí en Monterrey bastantes buenas parteras todavía en hospitales privados, ¿no? ¿Algo más que podamos decir para la gente que nos está escuchando? Pues yo creo, doctor, que vale la pena nada más finalizar diciendo que es súper importante que ustedes como pacientes y médicos tengan bien claro el tipo de embarazo que tenemos en control prenatal y que si las normas dicen que el embarazo gemelar monocorial debe de preferencia ser seguido ecográficamente hablando, porque el obstetra puede atender el parto, la cesárea, por un médico expertise en Doppler, o que sepa hacer Doppler, ¿no? Ahora, si el obstetra sabe hacer Doppler, porque hay muchos obstetras, incluso radiólogos que son bastante buenos en hacer Doppler, él es el indicado. O sea, la gente que lleve la vigilancia del embarazo monocorial debe de saber hacer la valoración con Doppler para detectar a tiempo estas complicaciones. Fíjate, hablábamos ahorita de parteras y pues años atrás el obstetra a veces ponía la anestesia, atendía el parto, dejaba a la señora tantito, se iba a asistir al bebé, ya lo asistía, le daba indicaciones a la enfermería, regresaba a terminar de atender a la paciente y se acabó. Posteriormente, pues se solicitó la ayuda de un pediatra y ya de un anestesiólogo. Actualmente, en los embarazos normales de un solo bebé, tiene que haber un neonatólogo. Y estoy con el doctor Guillermo Guerrero, que para los embarazos gemelares, por cada bebé, tiene que haber un neonatólogo. Es correcto, sí, de hecho. ¿Sí? Sí, completamente de acuerdo, doctor. Antes, yo me acuerdo lo que usted decía también. Ahora en la actualidad la medicina a lo mejor se ha centralizado mucho más y en los embarazos gemelares debe de estar en la sala siempre los pediatras y los neonatólogos tienen a su compañero para asistir a los bebés en conjunto. Pues es muy raro que tengamos en un embarazo gemelar un solo pediatra o neonatólogo. Por lo regular son dos. No, y ahora la gente se da cuenta que es por cada cuna es un asistente de enfermería y un médico. Y un médico. O sea, hay una enfermera para atender y auxiliar al neonatólogo o al pediatra que está ahí. Entonces, son bebés que van a estar completamente atendidos al 100% con toda la tecnología y toda la destreza y la capacidad de conocimiento de cada neonatólogo. Así es, así es. ¿Cómo han cambiado las cosas? Alma Contreras te manda a dar las gracias por tan excelente plática, Gabriel. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿algo? No. Yo creo que ese es el mensaje de uno como que ve muy frecuentemente estos embarazos gemelar. La valoración oportuna del médico y el seguimiento como se debe de hacer, ¿no? No hay que dejarlo, aunque sean cada 15 días, pues bueno, es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Y de ahí en fuera, pues bueno, los embarazos gemelares son muy padres cuando todo sale perfecto, pero son los que nomás se nos pueden complicar. Sí, eso que y eso hay que tenerlo en cuenta. No nada más los bebés, la mamá también se puede complicar por ese útero que se distiende tanto y que en algunas ocasiones hay que ayudarlo a contraerse. Y como usted dice, es casi 3 o 4 veces más frecuente la diabetes en las embarazadas con embarazos gemelares y la hipertensión en el embarazo casi se me quintuplica, ¿me explico? Y el parto prematuro es otra de las complicaciones. Y el hipotiroidismo, y ahora son una bola de problemas, cosas que están sucediendo y que tenemos la oportunidad de diagnosticar y llevar a un buen fin a estos pacientes. ¿Tus sitios web? Bueno, nosotros pueden localizarlos en nuestra página web que es http://fetale.mx y obviamente nuestro correo electrónico de Fetale es info@fetale.mx y los teléfonos del consultorio es 81 81 23 08 94. Ahí estamos para servirles.
Muchísimas Muchas gracias. Y gracias a ti por la plática. Espero que se haya cumplido con una explicación sencilla, muy vasta y con mucho conocimiento para todas estas mujeres que quieren tener el deseo de un embarazo gemelar. Y que ustedes sepan que esto lleva mucho cuidado por todo lo que se puede presentar de complicaciones, y para eso está el equipo Fetale, para estar auxiliando a todos estos embarazos. Nos vemos aquí la próxima semana. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Gabriel Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un servidor, Roberto Córdoba, se despide de ustedes y les recuerdo que nos den un like en nuestra página de YouTube, Dr. Córdoba Entre Amigos. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.